Cordial saludo. Vamos a presentar la materia de psicología educativa, resaltando los principales aprendizajes obtenidos en el estudio de esta disciplina y destacando la importancia de la misma en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La psicología educativa es una rama de la psicología encargada de profundizar en el aprendizaje y en los métodos educativos idóneos para que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas. Señalaremos algunos conceptos claves de partida que nos permitan una mejor comprensión. Y así tenemos, por ejemplo, que la educación se entiende como un proceso que tiene por objeto la formación integral de la persona. Comprende dos fases que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Entendido el aprendizaje, la enseñanza como el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, habilidades y experiencias. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y mientras que la didáctica parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. La psicología educativa tiene sus bases teóricas, conceptual y metodológica. Al referirnos a la base teórica, es aquella que brinda las bases para dar solución a los problemas educativos, mientras que la base conceptual se refiere a que permite concebir al sujeto de la educación, enseñanza o aprendizaje, y la base metodológica proporciona operatividad, objetividad, sistematización y predictibilidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje está mediado por el funcionamiento de la mente y su relación entre ésta y el cerebro. Asimismo, tenemos cuatro operadores como requisito básico para generar el aprendizaje. Estos son: 1. La atención, que es la focalización de la mente sobre algún estímulo. 2. Sensación, que es la experiencia que surge de la activación fisiológica, sensorial o de un sentido. 3. La percepción, que significa percatarse y darle significado a las sensaciones mediante un proceso de reconocimiento. Y por último, la memoria, que es la captación, depósito y evocación espontánea o voluntaria de experiencias o conocimientos pasados. Ahora revisaremos las diferencias individuales o el aprendizaje diferenciado. Y esto básicamente tiene que ver con eh, comprender que cada persona aprende de forma diferente, porque vemos, oímos, olemos, percibimos los estímulos que nos rodean, procesamos esas informaciones y en base a esas percepciones nos formamos una idea de lo que ocurre a nuestro alrededor para posteriormente actuar en consecuencia. Cada uno tiene un estilo cognitivo concreto que nos hace ver la realidad de manera particular y fijarnos más o menos en determinados aspectos. Y para entender de dónde surgen o cómo se originan estos niveles diferenciados de aprendizaje, vamos a ver que tenemos bases biológicas que determinan estas diferencias debido a factores genéticos, hormonales, neuroanatómicos, funcionales. Esas serían las bases biológicas, mientras que a nivel de la cognición, el origen estaría en la atención, motivación, memoria y sensación. Tenemos también eh, el origen en causas sociales, ya sea de socialización, cultura, contexto. Y pues como es sabido, por ejemplo, eh, aquellas personas que viven en contextos de inseguridad, de violencia, por ejemplo, van a tener mayores dificultades de aprendizaje que aquellas personas o aquellos niños o jóvenes en contextos más estables, más seguros. Luego tenemos la base en la personalidad, que tiene que ver con el carácter, el temperamento, la conducta. Estos factores también son importantes y determinan
las diferencias en el aprendizaje. Y finalmente, algo muy importante que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Entonces, adicional a estos elementos biológico, cognición, sociales y de personalidad, están los estilos de aprendizaje. Y ahí es fundamental que en el proceso, eh, pues cada estudiante vaya desarrollando aquellos estilos que más se acerquen o les sirva o se ajusten a su realidad y que le permita, en suma, mejorar su rendimiento. Y tenemos finalmente la inteligencia, que es otro factor clave estos, en estas diferencias individuales de aprendizaje. Y la inteligencia, ahí encontramos cuestiones como la creatividad, las aptitudes, las habilidades y las capacidades. Abordaremos ahora un análisis rápido de los estilos cognitivos y hacen referencia a estos al conjunto de diferentes maneras de percibir, procesar, almacenar y utilizar la información disponible en el medio. El estilo cognitivo entonces es la forma en que actúa nuestra mente independientemente del contenido de esta. Este estilo va a depender de la personalidad de cada individuo, las capacidades en las que se haya focalizado y el aprendizaje que haya realizado a lo largo de su vida. Es decir, la experiencia que haya acumulado va a ser también clave en la definición de estos estilos cognitivos. Y veremos entonces que una propuesta fundamental plantea 8 estilos cognitivos en los que se sintetizan como las diferentes formas de aprender. Así tenemos la dependencia versus independencia de campo, que es la capacidad de abstraer aquello que se está analizando o captando del contexto en el que aparece. Otro estilo es la reflexividad versus impulsividad, que quiere decir que es la velocidad de reacción ante los estímulos y el modo de afrontar la realidad. Tenemos otro que es sensorial versus intuitivo, y este puede variar entre el uso de los datos disponibles a través de los sentidos, el uso de la imaginación y la intuición para captar las relaciones más allá de lo perceptible. El siguiente estilo es verbal versus visual versus áptico. La divergencia se encuentra en la manera en que la persona capta mejor la información, ya sea por vía icónica o auditiva. Luego tenemos global versus analítico o holístico versus serial. Este estilo identifica los valores y los analiza. El global procesa todo en bloque. El analítico subdivide en partes. Convergente versus divergente. Este estilo, vinculado a la creatividad, es el estilo convergente que busca la solución concreta a partir de la convergencia de la información disponible, mientras que el estilo divergente propone alternativas diversas. Avanzamos a revisar el nivelador versus agudizador, y es la capacidad o el grado en que los sujetos son capaces de ver semejanzas y diferencias entre estímulos. Y finalmente, el estilo tolerante versus intolerante, y este refiere a la capacidad de cada persona de tener flexibilidad y apertura mental hacia la posibilidad de la existencia de elementos divergentes con lo esperado y establecido por la norma o la propia observación. Las teorías del aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano y aportan los elementos esenciales sobre las etapas que deben desarrollarse durante el proceso de aprendizaje. ¿Pero qué es el aprendizaje? Es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultados del... Y ya para finalizar, revisaremos un diagrama de flujo
sobre las diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Empezamos señalando las diferencias personales que están definidas por la personalidad, por el ambiente y por la motivación. En el caso de la personalidad, se refiere a la construcción psicológica, rasgos particulares de cada persona que dan cuenta de patrones consistentes de sentir, pensar y comportarse. Y estas personalidades pueden ser creadoras o creativas. Otro elemento que influye tiene que ver con el ambiente, el cual debe ser favorable, libre, sin obstáculos y estimular la creatividad. Y en tercer momento tenemos la motivación, y esta se subdivide en intrínseca, que es donde el sujeto se implica en una actividad determinada por gusto personal, o sea, porque quiere, porque le nace hacerlo, y una extrínseca, en el cual el sujeto se implica en una tarea para conseguir una meta, premio o ganar una competencia. Ahí lo más típico, común que podríamos relacionar es el obtener una nota en un examen o en una evaluación. Luego tenemos las diferencias cognitivas, que estas encontramos en ellas el tema del juicio y la percepción, que son modos característicos de aproximarse a la tarea en el mundo externo. Nos encontramos también con pensamiento, sentimiento, que son modos característicos de tomar decisiones, la detección e intuición, que son modos característicos de percibir, y finalmente extroversión e introversión, que son modos de enfocar su propia energía. Pasando de aquí, entonces vamos a revisar los diferentes, las inteligencias múltiples como parte de los estilos de aprendizaje, y que implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. En este caso, encontramos un listado de estas inteligencias múltiples que contribuyen a este eh, logro, a esta resolución de algún problema. Entonces tenemos la naturalista, la existencial, la moral, la interpersonal, la corporal, la espacial, la lógica matemática, la musical, lingüística, intrapersonal y emocional. Ese es un listado básico de las inteligencias múltiples.